We're going to be in chapter 1, verse 10. Vamos a estar en el capítulo 1, versículo 10. Okay. So, 1 versículo 10. no, 10 through 17. 20. Del 10 al 17. What do you mean? No. She said, are you going to do one verse? And I said, No. I Oh. said, she said 1, 10. I said no. Oh. I thought she said un versículo. No, Oh. 1, 10. Perdón. Yo pienso usted pregunta de un versículo. Dice, no. Del 10 Sí, al 17. capítulo 1. Sí, 10 Do you want hasta somebody to read it? 17. Si alguien puede leerlo, porfa. Somebody can read it, that would be great. Del 10 a Sí, 17. por Ajá. favor. Dice, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparada a la viuda. Okay, so to be called Sodom and Gomorrah El ser llamados Sodoma y Gomorra is almost like an accusation and a sentence at the same time. es casi como una acusación y una sentencia al mismo tiempo. He wasn't just calling them that. Él no nada más les estaba llamando así, He was saying they were guilty of being that. sino que les estaba diciendo que ellos eran culpables de serlo así. And in their day, Y en su día, if we think about Hiroshima in Japan si nosotros pensamos como Hiroshima y en Japón and what happened at the end of World War II y lo que sucedió al final de la Segunda Guerra Mundial with the atomic explosion, con la bomba atómica, la explosión, that was the thought of Sodom in their days. eso era un pensar como en pensar en Sodoma. That was the type of disaster. Ese era el tipo de desastre, Okay, En su tiempo. That's what it represented to them. era lo que representaba para ellos. If you ever reference Sodom Si alguna vez se referían a Sodoma or Gomorrah, o Gomorra, it meant the worst of the worst. significaba lo peor de lo peor. And before Isaiah spoke, Y antes de que hablara Isaías, it was the worst insult you could give somebody. eso era el peor insulto que le podías hacer a alguien. Until Isaiah wrote this chapter. Hasta que Isaías escribió este capítulo. Until he. Because now, Porque ahora Jerusalem represented the worst of the worst. Jerusalén es el representante de lo peor de lo peor. Once the prophet of God, Cuando el profeta de Dios called Jerusalem Sodom and Gomorrah, le llama a Jerusalén Sodoma y Gomorra, that was all of evil. eso era toda la maldad junta. It was the worst insult you could give them. Era el peor insulto que se les podía hacer. But it was the same thing that Ezekiel said Pero era lo mismo que había dicho Ezequiel in chapter 16, verse 48. en el versículo 16, capítulo 16, versículo 48. Okay? You don't have to go there. No necesito ir allá. Okay?
The Lord also used the same accusation El Señor también usó la misma acusación in Matthew chapter 11 en Mateo 11, when he told Jerusalem, cuando le dijo a Jerusalén, if the miracles had been done in Sodom and Gomorrah, si los milagros que se han hecho en Sodoma y Gomorra, that you have seen, que ustedes han visto, they No. would have repented. ellos se hubieran arrepentido. The miracles that If the happened in miracles that Sodoma. you saw, Si los milagros que ustedes vieron se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, they would have repented. ellos se hubieran arrepentido. What that meant Lo que eso quería decir is Jerusalem was worse than Sodom and Gomorrah. es que Jerusalén ahora era peor que Sodoma y Gomorra. Jesus was saying Jesús estaba diciendo, they were at least good enough de menos ellos eran suficientemente buenos that if they had seen these type of miracles, que si ellos hubieran mirado este tipo de milagros, Sodoma y they would Gomorra, have repented. se hubieran arrepentido. But you're seeing these miracles Pero ustedes están viendo estos milagros in Jerusalem, en Jerusalén, in Israel, en Israel, and you call me the son of the devil. y me llaman el hijo del diablo. So he was saying, Así que él estaba diciendo, you're worse than Sodom and Gomorrah. ustedes son peores que Sodoma y Gomorra. That's the same thing Isaiah said back then. Es lo mismo que Isaías estaba diciendo aquí en ese entonces. Okay? So, of all of prophecy De toda la profecía about religiousness, sobre la religiosidad, this is probably one of the hardest chapters. este es probable uno de los capítulos más grotescos, Okay? Descriptive descriptos from any of the prophets. de ninguno de los otros profetas. I mean, Samuel did it in 1 Samuel 15, Samuel lo hizo en 1 Samuel 15, where he told the people, donde él le dijo a las you personas, bring your sacrifices, ustedes traen sus sacrificios, but your hearts are far from me. pero sus corazones están muy lejos de mí. Jeremiah said the same thing. En Jeremías dijo lo mismo. Hosea said the same thing. Oseas también dijo lo mismo. He Todos said, estos son profetas. the ox knows its owner. Dijo el que- Becerro. You could say that. That's ¿El fine. qué? Becerro. el becerro Yeah, knows his owner, conoce a su dueño, but you don't. pero ustedes no. Okay. Amos says the same thing. Amós dijo lo mismo That I'll bring in the locusts. cuando dijo, traeré a las langostas, Okay. But you won't listen. pero ustedes no escucharán. Same thing in Micah. Lo mismo en Miqueas, But nothing like this chapter. pero nada más grotesco que este capítulo. Okay. This is definitely the most powerful accusation against religiousness. Definitivamente este es uno de los más, No uno de esos. es el más poderoso. poderoso de los capítulos Over religiousness. sobre la religiosidad. The anger of God here El coraje de el Señor aquí is more obvious than anywhere else. es más obvio que en ninguna otra parte. First, he rejects the offerings. Primero, él rechaza las ofrendas Then he rejects the people who offer the y offerings. luego rechaza a las personas que están ofreciendo la ofrenda Then he tells them, your hands are full of blood. y luego les dice que sus manos están llenas de sangre And then he says, I am disgusted by y you. luego les dice estoy ¿cómo se- Revulsión. ¿Ah? Como revulsion. ¿Qué- Como cómo odio, dice? como am, quiero vomitar a veces. Como ese tipo. abominable, okay. Okay. He said, until the very end, Dice hasta el final, after he says, your hands are full of blood, después de que dijo que sus manos estaban llenas de sangre, then he gives the command. luego les da el mandato. Okay. And there's 8 commands, Y hay 9 mandatos, or 8 perdón, 8, commands to be done with the evil para terminar con la maldad and to start doing good.
y para que empiecen con lo bueno. Okay. Now, what he's calling them to A lo que él les está llamando is real repentance, es a un arrepentimiento real, personal repentance, un arrepentimiento personal, practical repentance. un arrepentimiento práctico. And it reminds us of like Deuteronomy, Y nos recuerda, como en Deuteronomio, and we'll touch on this again. vamos a tocar nuevamente, But Jesus said the same thing. pero Jesús dijo lo mismo: Produce fruit worthy of repentance. produzcan fruto que Digno that are digno del arrepentimiento. Okay. Thank you. So, but even with these demands, Pero aún con estas demandas, he still gives a call for salvation. Él sigue dando el llamado de la salvación. Read 18 through 20. Sigan leyendo del 18 al 20, por favor. Amén. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo habla. This is the part that reminds us of Deuteronomy even more. Esta es la parte que nos recuerda de Deuteronomio aún más. Okay. When Moses Cuando Moisés was ready to die, estaba listo para morir, at the end of Deuteronomy, al final de Deuteronomio, he tells the people, él le dice a las personas: I've told you everything God told me to tell you. les dije todo lo que el Señor me dijo que les dijera. You have the law. Tienen la ley, You have the commandments. tienen los mandatos, You have the instructions for the temple. tienen las instrucciones para el templo, You have the promises of God tienen las promesas de Dios when you go to the promised land. cuando vayan a la tierra prometida. You have the miracles that you've seen, Tienen los milagros que ya han visto, the shoes on your feet los zapatos en sus pies, for 40 years. son los mismos por 40 años. You haven't had to make new ones. No han tenido que hacer nuevos God is zapatos. giving you fire by night Dios les está dando fuego en la noche and clouds by day. y las nubes durante el día. He provided manna from heaven. Él proveyó el maná desde el cielo. Now, here's the commandments. Ahora aquí están los mandatos. Do them and you'll live. Háganlos y vivirán. Disobey them and you will die. Si desobedecen, morirán. That's what Moses told the people. Es lo que Moisés le dijo a la gente. This is exactly what Isaiah is repeating. Y es exactamente lo que Isaías sigue repitiendo. Okay? Do good Hagan lo bueno and I won't destroy you. y no los destruiré. But if you continue to do evil, Pero si continúan haciendo la maldad, I'm going to bring the sword and it will kill you. voy a traer la espada y los voy a matar. He said, but all you have to do, Pero lo único que tienen que hacer repent. es arrepiéntanse. Really repent. Un arrepentimiento verdadero. That's it. Es todo. This is a big warning for us Esta es una gran advertencia para nosotros against any teachings en contra de cualquiera de las enseñanzas that say you need to do certain things que digan que tienen que hacer ciertas cosas to be forgiven. para ser perdonados. Even this far back in the Old Testament, Aún hasta este tiempo hacia atrás en el Nuevo in the Testamento, Antiguo Testamento, Antiguo Testamento, it was already the opposite. ya estaba haciendo igual lo opuesto. Repent Arrepiéntanse and be forgiven, y sean perdonados. and then do good. Y luego hagan lo bueno. Not do good so that I'll forgive you. No hagan lo bueno para que yo los perdone. Repent Arrepiéntanse and I will wash you clean. y los lavaré limpios. And then you can walk right. Y luego es cuando pueden andar bien. But if you don't, Pero si no,
you're going to continue to sin, van a continuar pecando and I will destroy you. y los destruiré. Now, this is just the introduction to this book. Esta nada más es la introducción a este libro. We have 65 more chapters to cover. Tenemos 65 Cinco. más para cubrir. Okay, but he ends this chapter. Pero él termina este capítulo. Read 21 through 23. Lean del 23, del 21 al 23. Sí. Amén. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, la que estaba llena de justicia, moraba en ella la rectitud, pero ahora asesinos. Tu plata se ha vuelto escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la vida. We're going to see this opening a lot in prophetic literature. Vamos a mirar mucho esto en las aperturas de la literatura profética. Okay, it's called a funeral declaration. Se le llama la declaración fúnebre. Okay, it's when they say Es cuando dicen, he was this, él era esto, but now he's gone. pero ahora ya se fue. He was good, Él era bueno, but now he's dead. pero ya está muerto. That was the way they did funerals back then. Era la forma como ellos hacían los funerales en ese entonces. They would talk about how incredibly good you were, Hablaban de qué tan increíblemente bueno eras and then how much they're going to miss that now. y qué tanto iban a extrañarlo ahora. That's the way that. It's See, the same way as es today. lo mismo de aquí. Ajá. Okay. But in this case, Pero en este caso, he's mourning the death of the righteous Jerusalem. a mourning. Triste. Él está triste por, The death por la muerte of the righteous Del- Jerusalem. de la Jerusalén justa. It died. Murió And what's left y lo que queda is the evil. es la maldad An emptiness y vacío. lo vacío from what used to be. de lo que antes era. Okay. In 2 Samuel En segunda de Samuel, chapter 1, it says, capítulo 1 dice, how the mighty have fallen. cómo es que was mighty. Poderoso. Oh, Okay, co- cómo es que el poderoso ha caído. Okay. In chapter 14 of 2 Samuel, En el capítulo 14 de segunda de Samuel, again it says, nuevamente Jerusalem, dice, Jerusalén, how you have fallen from glory. cómo es que has caído de la gloria. In Lamentations, En Lamentaciones it mentions Satan menciona a Satanás and how he fell from glory. y cómo es que él cayó de la gloria. This is what Isaiah is saying about Jerusalem. Y esto es lo mismo que Isaías está diciendo de Jerusalén. How the Jerusalem used to be full of righteousness. One more How time. Jerusalem used to be full of righteousness. Cómo es que Jerusalén antes estaba lleno de justicia, But now it's full of killers and murderers. pero ahora está lleno de matones Asesinos. y asesinos. Okay. It's interesting. Es interesante He's not sad about the loss of Solomon's riches. que él no está triste por La pérdida. las pérdidas de las riquezas de Salomón, ¿sí? Or the empire of David. o del imperio de David. What God is sad about Por lo que Dios está triste is the loss of justice. es la pérdida de la justicia. That's what he's declaring here. Eso es lo que él está declarando aquí. Okay? So, and it follows the same pattern in these verses. Sigue el mismo patrón en estos versículos, From verse 2 desde el versículo 2 all the way to 17. hasta el 17. It starts with rebellion Empieza con la rebelión against God, en contra de Dios and it ends
with injustice against other people. Y luego termina con la injusticia en contra de las otras personas. It's like a progression, Es como algo progresivo. okay? You start with rebellion, Empieza con rebelión, don't listen to God, sin que no quieren escuchar a Dios, and it ends with evil. y termina con maldad. If you talk to anybody who has abandoned Christianity, Si hablas con alguien que haya abandonado la cristiandad, you find that same process. puedes encontrar el mismo proceso. At the beginning, Al principio, ¿qué pasó? no, está bien. At the beginning, Al principio, they stopped doing something paran de hacer algo in the church, en la iglesia, something they should be doing, algo que deben de estar haciendo, and then they start not attending, y luego empiezan a dejar de atender a la iglesia, then they stop studying, luego paran de estudiar, they stop praying, paran de orar, then they stop going to church completely. luego paran de ir a la iglesia completamente, They start getting involved in things that are against the church, y se empiezan a involucrar en cosas que están en contra de la iglesia, and eventually, y eventualmente they're just bad people. ya se hacen malos. Son gente malos. It always follows the same pattern. Siempre se sigue el mismo patrón. That's why as pastors we worry a lot. Por eso es que nosotros como pastores nos And preocupamos y maestros nos preocupamos mucho When the students or the congregation, cuando los estudiantes o la congregación, when they start going backwards, cuando empiezan a retractarse, a caminar hacia atrás, instead of a going forward, retroceder, instead of going forward. en lugar de irse para adelante. ¿Sí o no? Because we know what's coming. Porque sabemos que lo que va a venir. Y en realidad, si una persona no está caminando, está retrocediendo. Si está parada, está retrocediendo. Sí, siempre hay movimiento. En este mundo nada es parado. Siempre hay movimiento. Para enfrente, sí, pero nunca. O te quedas atrás. Sí, gente dice, yo no puedo mover, pero mueven la planeta. Tanto rápido y mueven el universo tan rápido y con la velocidad. No hay ninguna forma para parar. Siempre mueven atrás o enfrente. Uno u otro. So at the end of that accusation, Al final de esa acusación, let's read 24 through 26. por favor lean del 24 al 26. Dice, por eso, declarar al Señor. Por eso, la últimos 23 versículos antes. Por eso, por todas esas cosas. Por tanto, así. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus pozos, y quitaré todas Is tus it a good place to impurezas. talk about the cause and Restauraré effect? tus jueces como al He said, I'm going to principio, avenge my y tus enemies. Why? consejeros como eran antes. Is it because he has to? Entonces se llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con Sombrera. juicio, I'm just y los asking if you're ready for convertidos that. de ellas con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces, Hasta 26, nada más. ya me pasaste de Sí, sí, ok. 24 hasta 26. So, ¿Otra vez? no, está bien. Para terminar en ese, y después, you will be called the city of righteousness. Y después serás llamada La ciudad, la ciudad de de justicia. justicia. Y ciudad fiel. Okay. Here it talks about the Lord getting revenge on his enemies, Aquí está hablando del Señor que está en revancha con sus enemigos. right? ¿Sí? I'm going to take you a little deep here, Vamos a entrar un poco más profundo aquí. okay? Puede disfrutarlo. O no le van a entender. ¿No?
God doesn't do things Dios no hace cosas because he has to. porque tenga que hacerlas. Okay? He doesn't have to destroy his enemies Él no tiene que destruir a sus enemigos because of justice. por la justicia, Because that would mean porque eso significaría that God is obligated by something outside of himself. que Dios está obligado a hacer algo que está fuera de él mismo. So why does God judge his enemies? Así que, ¿por qué es que Dios juzga a sus enemigos? It's because... Es porque ¿Y okay? Duele. Un picado. If we look at the way things work, si vemos si vemos cómo trabajan las cosas. las cosas In all of existence, en toda la existencia, there is a cause and an effect. hay una causa y un efecto In everything. en todo. Nobody can deny that, Nadie puede negarlo, right? ¿sí? Well, all of existence Toda la existencia is an extension of God's existence. es una Extensión. extensión de la existencia de Dios. Okay? Paul says, Pablo dijo, in God, en Dios we live, vivimos, we move, nos movemos, we exist existimos, because he exists. porque Él existe. Okay? The universe exists with cause and effect. El universo existe con causa y efecto. So, because of the way that is, Así que porque así es la forma, because that is the way God is, porque esa es la forma como Dios es, what we call justice lo que nosotros le llamamos justicia is a reflection of that reality. es una reflexión de esa realidad. For every cause, Por cada causa there's an effect. hay un efecto. We call that justice. Le llamamos justicia. If you steal from somebody, Si le robas a alguien, that property needs to be returned, esa propiedad tiene que ser regresada and you need to learn not to do it. y tú tienes que aprender a no volverlo a hacer. Okay? There is a cause and an effect. Hay una causa y un efecto. We just call it justice. Nosotros nada más le llamamos justicia. But the reality is, Pero la realidad es justice is one reflection of God's nature. que la justicia es Reflection una reflexión of God's de nature, la naturaleza de Dios, of God's existence. de la existencia de Dios. And all of the world works like this Y todo el mundo funciona de esta forma, when it works properly. cuando funciona apropiadamente. When there is not justice, Cuando no hay justicia, what we say, lo que nosotros decimos there was a cause que había una causa and the effect was not appropriate. y el efecto no fue apropiado. It wasn't the way it should be. No era de la forma como debía de haber sido. That's why pastor is un abogado. Por eso es que el pastor es un abogado, dice. Because he understands that concept. Porque él entiende ese concepto. There has to be a balance. Tiene que haber un balance. If everybody did what was right, Si todos hicieran lo correcto, there would only be good effects. únicamente hubiera buenos efectos. But when people do what is wrong, Pero cuando la gente hace lo malo, it causes bad effects. causa malos efectos. And there needs to be a response to that effect Y necesita haber una respuesta a ese efecto to rebalance the good. para volver a balancear lo bueno. Okay, I know this is philosophically heavy, okay? Creo que esto es pesado en filosofía, Okay? But we have to understand, pero hay que entender God doesn't take revenge que Dios no toma revancha because of some concept of justice. por algún concepto de la justicia. Our concept of justice exists Nuestro concepto de la justicia existe because it's a reflection of who God is porque es una reflexión de quién es Dios and how existence works. y cómo es que la existencia funciona.
So there has to be a penalty Así que tiene que haber una penalidad when something doesn't work the way it was designed to work. cuando algo no funciona de la forma que fue diseñado a funcionar. When God's enemies Cuando los enemigos de Dios are his own people, son su propia gente, there's a cause hay una causa and there has to be an effect. y tiene que haber un efecto. If they are not doing what they should be doing, Si ellos no están haciendo lo que deben de estar haciendo, if they are murdering the innocent, si están matando a los inocentes, if they're abusing the weak, si están abusando al débil, if they're abusing their power si están abusando de su poder to create victims para crear víctimas of their injustices, de sus injusticias, there has to be a response to that. tiene que haber una respuesta a eso. Because man's not doing it correctly, Porque el hombre no lo está haciendo correctamente, God has to do it. Dios tiene que hacerlo. Because that's just the way things work. Porque esa es la única forma como funcionan. Okay? It's just the way existence functions. One more time. It's just the way, Es la única forma, it is just the way es nada más la forma that existence is functions. que la existencia funciona. Okay? So we might hear Quizá escuchemos atheists a ateos or skeptics o escépticos make the accusation. que hagan la acusación. If God has to do good Si Dios tiene que hacer lo bueno because of justice, por la justicia, then he's not really free. entonces en realidad Él no es libre. Because he's obligated to do it Porque Él está obligado a hacerlo. because he's just. Porque es justo. Then he's not really free. Entonces en realidad Él no es libre. That's the accusation that's brought out. Esa es la acusación que ha salido. And if you don't believe me, Y si no me creen, go listen to a lecture at the University of Sonora vayan a escuchar alguna de las lecciones en la Universidad de Sonora. of religions De religiones or morals o morales or ethics. o éticas. Professors are teaching this to our kids Los profesores están enseñándole esto a nuestros hijos to make the accusation. para hacer la acusación, What your parents believe diciéndoles lo que sus padres creen doesn't make sense. no tiene sentido. If God is all powerful, Si Dios es todopoderoso, then why does he have to be just? porque es que Él tiene que ser justo. And the right answer to this Y la respuesta correcta a esto es is what I just explained. lo que acabo de explicarles. God doesn't do it Dios no lo hace because he has to be just. porque tiene que ser justo. Justice exists as a concept La justicia existe como un concepto because that's the way the world works, porque es la forma como el mundo funciona, as a reflection of who God is. como una reflexión de quién es Dios. So he's not obligated by our concept of justice. Así que Él no está obligado por el concepto de lo que nosotros conocemos como justicia. Justice is an extension of his nature. Justicia es una extensión de su naturaleza. If God didn't exist, Si Dios no existiera, there would be no cause or effect. no hubiera causa o efecto, There would be no justice. no hubiera justicia, There would be no injustice. no hubiera injusticia There would tampoco, be nothing. no hubiera nada, Because everything is a reflection of God. porque todas las cosas son una reflexión de Dios. What we see in this world Lo que vemos en este mundo is man son hombres trying to rebel against that. tratando de rebelarse en contra de eso. When we are in the new heavens and the new earth, Cuando estemos en los nuevos cielos y nueva tierra, we will be consistent with God's reality. vamos a ser consistentes con la realidad de Dios. There will be no injustice, No habrá injusticia, only justice. únicamente
justicia. There will only be good causes Únicamente habrá causas buenas and good effects, y buenos efectos, because that's who God is. porque así es Dios. There will be no need for punishment No habrá necesidad de castigos or revenge. o revanchas. There will be no need, No habrá necesidad, because nobody will rebel. porque nadie se va a rebelar. And that's the promise. Y esa es la promesa. Okay? So that's how we answer that question Así es como contestamos esa pregunta from these professors in the universities. de estos profesores que están en las universidades. They have it backwards. Ellos lo tienen al revés. They think God's obligated by justice. Ellos piensan que Dios está obligado por la justicia. Our response is Y nuestra respuesta es, justice la is justicia obligated by existence, está obligada por la existencia, which comes from God. la que viene de Dios. He's not obligated by anything. Él no está obligado por nada. He is all powerful, Él es todopoderoso and he can do whatever he wants. y puede hacer lo que Él quiera. But he exists a certain way, Pero él existe de cierta forma, in a way that is always good, de una forma que siempre es bueno, always just, siempre es justo, always merciful, siempre es misericordioso, always patient, siempre paciente, more than we could ever imagine. más de lo que nos podamos imaginar. That is God's reality. Esa es la realidad de Dios. We're just in rebellion against that. No más que nosotros estamos en rebelión en contra de eso. And so we're just reflections for now. Así que por ahorita nada más somos reflexiones Okay? de Él. But after this accusation, Pero después de esta acusación, verse 27 through 30, los versículos del 27 al 31, 31. que los lean. Sí, alguien. ¿Alguien los puede leer, por favor? Sí. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y a los que dejan a Jehová serán consumidos. Para por un momento en 27, porque algo entra en mi mente en ese. Eso es profética sobre Jesús. Okay. That part right there. Esa parte allí, How was God going to fix this? ¿cómo es que Dios iba a arreglar esto? With perfect justice Con una justicia perfecta and by perfect righteousness. y con una Justicia. Jus- Ah, Un juicio y una justicia. juicio y... sí. justicia. No, justice no es juicio en ese sentido. Justice es como dicen? Es justicia, ¿sí? La senadora de justicia, los cabinetes, pero tiene dos significaciones. Uno es justo. Lo otro es bueno. Hay otro tipo de justicia, significan buenas acciones. Como Jesús es justo. En dos sentidos. Justo en lugar de no levanta a alguien en contra al otro más. Él es balanceado, él es siempre imparcial. Imparcial es la mejor palabra para este, okay? So Zion will be redeemed by impartiality. Sión será redimido con Imparcialidad. imparcialidad, que es la rectitud. Okay, la rectitud. And those who are in her, Bueno, y y aquellos que están en ella by righteousness. por justicia, Okay? What Jesus did lo que Jesús hizo was perfect fue perfecto, impartiality. imparcialmente, Okay? And it was perfect righteousness. y fue una justicia perfecta, More than we could ever do. más de lo que podemos nosotros hacer. That is the balance to the cause and effect. Ese es el balance de la causa y el efecto. If he dies for the sins of all of humanity, Si Él muere por los pecados de toda la humanidad, then that balances the sins of all of humanity. entonces eso balancea los pecados de toda la humanidad.
so that everything is back to level again. para que todo esté nuevamente a su nivel. All of the evil that's been done, Toda la maldad que se ha hecho, he paid the price for, Él pagó ese precio por ella, so that God can see the world para que Dios pueda ver al mundo without having to punish it more. sin tener que castigarlos más. Does that make sense? ¿Tiene sentido? ¿Sí Okay. le están entendiendo? Okay. So this is the reason Esta es la razón one man que un hombre had to be perfect, tuvo que ser perfecto, had to be righteous, tuvo que ser justo, but it had to be a man pero tuvo que ser un hombre to balance everything. para balancearlo todo. And that's exactly what it says. Y es exactamente lo que está diciendo. The thing that will redeem Zion Lo que redimirá a Sión will be God's justice. será la justicia de Dios. Okay? But rebels and sinners, Pero los rebeldes y los pecadores they're going to be destroyed. van a ser destruidos. And anybody who abandons the Lord, Y cualquiera que abandone al Señor they will pay their own price. pagarán su propio precio. And I use the illustration a lot of the robot. Y yo uso mucho la ilustración del robot. You guys have heard that before, right? Ya lo han escuchado anteriormente, Or ¿verdad? no? Yeah, alguien no? Okay. If I create a robot Si yo creo a un robot to bring me coffee every morning, para que me traiga café todas las mañanas, but every morning he comes in pero cada mañana él viene with a hot cup of coffee con una taza caliente de café and throws it on me, y me la tira encima, I have every right yo tengo todo el derecho to turn that off. de apagarlo. I created it. Yo lo crié. I created it to bring me joy, Yo lo hice para que me trajera gozo, to bring me something good. para que me trajera algo bueno. But if it causes me pain, Pero si me causa dolor, it doesn't deserve to exist, no, Merece. no merece el que exista, to continue living. el que continúe viviendo. Okay? That's why the penalty of sin is death. Por eso es que la penalidad del pecado es la muerte, Because God created us to bring him joy, porque Dios nos creó para traerle gozo, to do good, para hacer lo bueno, to be a reflection of him. para hacer una reflexión de Él. The life that he gives us La vida que Él nos da has that purpose. tiene ese propósito. When we don't do that, Cuando no lo hacemos, we are causing him pain. le estamos causando a Él dolor. If someone threw coffee on your child, Si alguien le tirara ese café caliente a tu niño, what would you want? ¿qué quisieras? What would you think you deserve? ¿Qué pensarías tú que mereces? For that person to stop? ¿Que merece la persona o What do you think that you deserve? Justice, oh, justicia, ¿qué es lo que tú piensas que tú mereces? Justicia. right? That person would be stopped, Que esa persona sea parada, that he would be punished que sea castigada, to learn not to do it again para que aprendiera a que no lo volviera a hacer. in a world where your child En In a world. y un mundo donde tu hijo doesn't have to worry about that ever happening again. no tenga que preocuparse de que le vuelva a suceder algo así otra vez. That's what we would want. Es lo que nosotros quisiéramos. And unless you get that, Y a menos que obtengas eso, you feel an injustice. sientes que es injusto. My child suffered Mi hijo sufre because of the actions of a person, por la acción de una persona and there was no other effect except the bad on my child. y no hubo ningún otro efecto excepto lo malo que le sucedió a mi hijo. Nothing to him. Y no le pasó nada a él. Okay?
That's how God feels about his children. Así es como Dios se siente sobre sus hijos. When we offend one of his creations, Cuando nosotros ofendemos a una de su creación, when we talk evil about a person, cuando hablamos mal de alguna persona, when we insult that person, cuando insultamos a esa persona, when we attack their character, cuando atacamos su carácter, when we do that, cuando hacemos eso, how do you think God feels about his child? ¿cómo piensas que Dios se siente sobre su hijo? Okay, so sigue con 28 hasta 31. Okay. Sí. Pero los rebeldes y pecadores, uno será quebrantado y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos despotistas. Porque seréis como encima a la que le cae la hoja y como el huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella. Y ambos serán escondidos justamente y no habrá quien afane. Okay. Many people think that verse 29 is a reference to idols. Muchas personas piensan que el versículo 29 es un versículo referido a los ídolos, And the oaks in the gardens, que son los... ¿qué? árboles y los jardines. Ajá. Okay. But verse 31 Pero el versículo 31 is the key to interpreting what he means. es la clave para interpretar lo que él quiere decir. The tree is a type of tree El árbol es un tipo de árbol that is the strongest of all the trees. que es un árbol de los más fuertes. Okay. And the garden Y el jardín is the work of his hands. es el trabajo de sus manos. Okay. This is the arrogance, Esta es la arrogancia, the dependence of man on himself, la dependencia del hombre en sí mismo okay, and the work that he's created. y el trabajo que él ha creado. And God says, Y Dios dice, the person who does this la persona que hace esto and the work he produces, y el trabajo que produce it's going to burn together. se van a quemar juntos. Fuerte. The interesting part about this La parte interesante sobre esto is the Jews thought they were immune to this kind of judgment. es que los judíos pensaban que ellos estaban inmunes a este tipo de juicio, Because they were his people. porque ellos eran su gente. But in this section, Pero en esta sección, Jesus just talks about the righteous Jesús nada más habla del justo and the rebels. y de los rebeldes. He doesn't care if you're Jewish or Gentile. A él no le importa si eres judío o gentil. Isaiah wants to make that very clear to them. Isaías quiere hacerlo bien claramente And we're going to see this many times throughout the book of Isaiah, y vamos a verlo muchas veces a través del libro de Isaías, where God is telling Israel, donde Dios le está diciendo a Israel, you should be this, debes de ser esto, but because you're not, pero porque no lo eres, I will destroy you. te destruiré. And don't think because you're my people Y no piensen que porque son mi gente and you're the descendants of Abraham, y porque son los descendientes de Abraham, that I won't destroy you. que no los voy a destruir. I will always preserve a remnant, Siempre preservaré un remanente and I can start again with one, y puedo volver a empezar aún con uno solo, just like Noah. así como en el tiempo de Noé. So, if God can do that with the whole world, Mínimo dos, ¿verdad? yeah. If God, los dos son uno. En la vista de Dios, los dos son uno. If God can do that for all of the world, Si Dios puede hacer eso con todo el mundo, he can do that with Israel. lo puedes volver a hacer con Israel. God won't break his promises, Dios no va a quebrar sus promesas, but our participation in the promise pero nuestra participación en la promesa depends on our faith. depende de nuestra fe.
and our devotion to the Lord. y nuestra devoción hacia el Señor. Okay. So